Nada cambia hasta que el coste de cambiar es inferior al de permanecer. ¿Crees que nuestra sociedad facilita el emprendimiento? Una sociedad, si quiere obtener unos resultados, tiene que empezar a trabajar por sembrar. ¿Emprendedores qué generan? Pues generan trabajo. El trabajo que genera riqueza social. La riqueza social que genera independencia. ¿De qué forma ayudas a esos emprendedores? Gente que de alguna manera han tenido grandes ideas, pero que tenemos ciertas dudas acerca de cómo van a ser capaces de implantar esas ideas. ¿Hay rasgos de la personalidad emprendedora? Es decir, una serie de rasgos que se pueden medir y, lo que es más importante, comparar. ¿Tolerancia al riesgo? ¿Es buena, es mala? ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? Cualquier cosa me estresa, me pongo nervioso o puedo creerme que soy Dios. Si tú a eso le añades una autoeficacia extrema, una tolerancia al riesgo altísima y un optimismo exacerbado, ¿qué tienes? Un kamikaze. Solamente el pensarlo como que hiperventilas, ¿no? ¿Es real que hay un mayor porcentaje de rasgos de la personalidad psicópatas dentro de las grandes corporaciones? Son gente con un halo de ego, de grandeza, de liderazgo brutal. Y lo que es peor, lo asimilamos o crujimos, ¿no? Bienvenidos a todos al episodio 32 de Mejor que Ayer. Hoy nos acompaña Javier García Manzanedo. Javier es psicólogo experto en psicología empresarial y del emprendimiento, es CEO de Growth Advisors, una empresa que ayuda a emprendedores y también a otras empresas y también a inversores en el desarrollo de sus capacidades y el autoconocimiento, y también es inversor, ¿no?, en lo personal. Entonces Javier nos va a traer hoy una charla muy diferente a lo que estáis acostumbrados, pero que a mí creo que me va a encantar y a vosotros creo que también. ¿Cómo estás, Javier? Pues encantado, encantado. Muchísimas gracias por tu gentil invitación. Sabes que soy un admirador, te sigo desde desde el principio, y para mí pues un honor poder estar aquí compartiendo este ratito, y espero que lo que vayamos a contar, pues al menos por mi parte, sea capaz de despertar el interés. Estoy convencido que sí. Cuéntanos un poquito, Javier, qué es lo que haces en Growth Advisors, así de forma hiper resumida. Hiper resumida, ayudamos a emprendedores a conseguir generar negocios de éxito que ayuden a la sociedad a crear riqueza. Vale. Pero claro, tú eres psicólogo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma ayudas a esos emprendedores? Haciendo un análisis del perfil psicológico, pues de inversores, ¿no? Y ayudas a decidir si merece la pena realizar una inversión o no en función del capital humano que hay detrás y las características que hay detrás de esas personas, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, nosotros lo comparo mucho con el due diligence tradicional. Un due diligence, cuando tú vas a invertir en una empresa, pues haces un estudio, por así decirlo, de muchas características de la empresa, a nivel técnico, financiero, legal, etcétera. Bueno, pues nosotros lo que hacemos para los inversores, que es una parte de nuestros clientes a los que damos servicio, es vamos a hacer un due diligence humano del talento, ¿no? ¿Qué nos encontramos en el emprendedor generalmente? Bueno, si hablamos de startups, nos encontramos en muchos casos con gente que de alguna manera han tenido grandes ideas, pero que tenemos ciertas dudas acerca de cómo van a ser capaces de implantar esas ideas y de cómo llevarlas a cabo. No por la dificultad técnica ni por la dificultad operativa, sino por cómo, y estas palabras son de Ray Dalio, no son mías, por cómo las personas vienen cableadas. Cómo esa persona en la que tú vas a poner tu dinero viene cableada de fábrica. Claro, ¿vale? Somos diferentes todos, tenemos unas tendencias innatas, y en eso quería empezar a preguntarte. ¿Hay rasgos de la personalidad emprendedora? ¿Hay un perfil de personalidad típico del emprendedor, o todos los emprendedores son diferentes? Todos los emprendedores tienen rasgos característicos comunes de personalidad. Entonces, esto se inicia en Estados Unidos, como todas estas cosas, y dentro de lo que es la psicología, con una rama muy importante, y esto quiero hacer especial mención para que todos tus televidentes, nosotros nos apoyamos en una cosa que se llama psicometría. La psicometría es a la psicología lo que la econometría es a la economía, es decir, es una ciencia que tiene una serie de constructos matemático-estadísticos y unas pruebas que te permiten inferir determinadas características o constructos psicológicos de la persona. Es decir, no somos de estos de los cuestionarios del 10 minutos. Sí. Entonces, con esa ciencia, en Estados Unidos se empezó a estudiar la personalidad a nivel general. Hay tres grandes corrientes, por ser un poco específico. La corriente cognitiva, que viene a decir que, bueno, porque los emprendedores tienen unas características especiales a nivel de creatividad y de principalmente inteligencia, creatividad y IQ, cociente intelectual. Cociente, no coeficiente. Cociente, que la gente dice coeficiente, es cociente intelectual. Una perspectiva más emocional, afectiva, que tiene que ver con que los emprendedores tienen determinados perfiles emocionales. Aquí hay investigaciones de
de psicólogos importantes que han llegado a descubrir lo que es el perfil o el cociente de inteligencia emocional. Y luego hay una perspectiva más de la psicología de la personalidad, que esto es Costa McCrae en el año 92, los 5 grandes factores de la personalidad, neuroticismo, etcétera, que asusta lo de neuroticismo, pero luego lo explicamos. Sí. Neuroticismo, apertura, amabilidad, extroversión, etcétera. Y de ahí se busca la fidelidad en una serie de rasgos que son mucho más específicos de los emprendedores, ¿no? Entonces ahí hablamos de locus de control, que es otro palabra que la gente... Buenísimo ese concepto. El locus de control, hablamos de autoeficacia, peligrosísima. La autoeficacia es qué bueno soy. Hablamos de tolerancia al estrés, hablamos de toma de riesgos, hablamos de sensibilidad a los demás, etc. Es decir, una serie de rasgos que se pueden medir y lo que es más importante, comparar. Que esta es la tercera parte. Una prueba tiene que ser fiable, tiene que ser válida, tiene que tener esa validez predictiva, es decir, predecir lo que la persona es, y al mismo tiempo tienes que compararlo contra una población. General, ¿no? Claro. ¿Tú cuánto? 1,82, alto o bajo? Claro. Depende, a lo mejor en... Para la NBA... En la NBA eres bajito, claro. Entiendo. Y otra pregunta. Ahora vamos... justo después vamos a intentar definir gran parte de estos, digamos, características que me parecen súper interesantes, las que has mencionado y otras más. Pero te hago una pregunta. Contéstala con total honestidad. ¿Crees que nuestra sociedad facilita el emprendimiento o lo dificulta? Aquí en España al menos. Bueno, pues no te voy a hablar a nivel administrativo porque ambos tenemos empresas y sabemos lo que significa a nivel administrativo. Mira, una sociedad, si quiere obtener unos resultados, tiene que empezar a trabajar por sembrar esos resultados, por ponerlo de una forma poética, ¿vale, doctor? ¿Dónde empieza la siembra en la educación? Salvando casos muy extraños en alguna comunidad, País Vasco y demás, donde sí que hay cierta formación en emprendimiento, en el resto no existe. La gran pregunta, y esto va a ser un poco polémico, ¿no? ¿Por qué los planes de estudio no comportan el emprendimiento? ¿Por qué? El emprendimiento al final pues son unas fases, hay una metodología, está recogido en 7 o 8 libros. Se podría estudiar. Se puede estudiar perfectamente, de hecho se estudia, hay instituciones que lo enseñan. ¿Por qué no se recoge? Bueno, pues porque alguien ha decidido o no quiere o no sabe que pueda haber emprendimiento. Ahora bien, vamos al otro lado. Imagínate que tengamos una sociedad como la escandinava, países nórdicos, etcétera, donde el emprendimiento es una cosa de lo más natural, que se enseña, que se fomenta, etcétera, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Con una sociedad donde va a haber emprendedores. ¿Los emprendedores qué generan? Pues generan trabajo. El trabajo genera riqueza social. La riqueza social que genera independencia. Y si eres independiente, ¿qué es lo que pasa? Que no necesitas a nadie. Que no necesitas a nadie. Entonces, cuando tú tienes a alguien que vive de que le necesites a él, llámalo, todos entendemos lo que estamos diciendo, pues entonces, si además él tiene que decir cuánto debes saber tú, pues si te manejas en la ignorancia y en los 1.000 euros mensuales del salario mínimo, pues hombre, ahí está, no pienses, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, muy grave, ¿no? Entonces, claro, a nivel de emprendimiento, los chavales lo que se encuentran primero con... Mira, yo me invitan todos los años a la Universidad Pontificia en Madrid, a ICAI, ¿no? En concreto en el grado de Matemáticas e Inteligencia Artificial, que es uno de los grados más extraordinarios que se llevan 3 años, o sea, están abriendo cursos. Y todos los años me invitan a charlar con los chavales sobre emprendimiento. Tíos que tienen una cabeza que te puedes imaginar, o sea, son brillantísimos. Y me acuerdo uno que se me acercó y me dijo, bueno, este que se me acercó, hacemos un seguimiento, es un tío de matrícula de honor, en ICAI, ¿eh? Y me dice, mire usted, yo es que me he pasado toda la vida estudiando y yo quiero saber dónde puedo estudiar de esto de emprendimiento que habla usted. Y dices, o sea, una persona que se supone que está en una, si vas a una campana de Gauss, pues estaría en un percentil del 99% en cuanto a capacidades, ¿no? Te dice que no sabe dónde aprender de esto. No sabe, claro. Entonces, claro, si tú a esta persona socialmente le das un entorno administrativo, le das la oportunidad y luego sobre todo le acompañas para que no se estrelle, porque al final emprender, la gente dice emprender, que emprender es crear una empresa. A mí mis emprendedores a los que mentorizo, cuando dicen, es que he fracasado, digo, no, has quebrado, tío. Claro, es diferente. Es muy diferente. Claro, el lenguaje, tú sabes que el lenguaje crea la realidad, Sí. ¿no? Si yo fracaso no pasa nada, no, has quebrado, y con el dinero de otro, ¿no? Entonces es un punto que yo creo que es la asignatura pendiente de esta sociedad y de este sistema educativo, que es decir, deja que los chavales sean autónomos por sí mismos. Claro. No autónomo en el sentido administrativo, sino que puedan tener la capacidad de pensar, de evolucionar y de crear ideas, ¿no?
y al final crear riqueza, que bueno, de la riqueza nos beneficiamos todos. Y tiene mucho que ver con la salud, que al final es el tema de este podcast. Si somos un poco ácidos y nos ponemos el traje de malo, no todos se benefician de la riqueza social. Los que viven de la pobreza social no se benefician de la riqueza social, es un puro silogismo, ¿no? Entiendo. Ahí lo dejo. Vamos a volver a los rasgos psicológicos. Bueno, hemos visto que hay ciertas características comunes a la mayoría de emprendedores, o de empresarios, o de personas que trabajan por cuenta propia. Tolerancia al riesgo. ¿Es buena, es mala? ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? El hombre es más dado al riesgo, asume más riesgos. Ahora vamos a hablar de otra cosa muy, muy interesante, que es las diferencias de cómo vienen cableadas las mujeres y cómo vienen cableados los hombres. Con esto no hago comparaciones, ¿no? O sea, es que está demostrado. De hecho, hay el cerebro típicamente masculino y el cerebro equilibrado, que es una mezcla del hombre y de la mujer. O sea, que bien por las mujeres en este caso, ¿no? La tolerancia al riesgo es mayor en los hombres. Toman más riesgos que las mujeres. Mientras que las mujeres, sus emprendimientos son emprendimientos con un componente mucho más social. Mucho más de ayuda a los demás, mucho más sensibilidad. Por eso también, bueno, este debate de que las mujeres tienen que estudiar ingenierías y demás, no son tanto dadas a lo analítico, sino más a lo emocional, ¿no? Otro dato muy interesante, son mucho más networkers, son mucho más capaces de generar redes, de trabajar en equipo, muy participativos, ¿no? Sin embargo, el hombre es mucho más analítico, mucho más focalizado en A, B, C, D, en procesos, ¿no? Entonces esto es muy curioso cuando mentoradas que tengo pues se enfrentan a inversores. Entonces esto es un dato curioso porque lo que trabajamos con ellas es, bueno, vamos a ver, si tu perfil de personalidad, el pensar, sentir, la emoción, el cómo actúas, el ser, te hace ser de una manera muy emocional, muy dado a la sensibilidad, muy... Y mientras la persona que te está escuchando es una persona mucho más analítica, más focalizada en objetivos, en procesos, en cómo lo vas a lograr, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que existe una creencia limitante que es que a las mujeres no quieren darles inversión los hombres, o simplemente que hay un problema de conexión comunicativa cuando tú expones tu proyecto para que le haga clic al inversor que te está contando. Entonces, esto es una de las cosas que trabajamos mucho y que empezamos a estudiar y funciona. Claro, cuando tú tienes delante un hombre, un inversor quiere ganar dinero, le da lo mismo que se lo dé. Ya, entiendo. Entonces hay un punto de encaje, de comunión, ¿no? De comunicar, en latín comunicar y compartir, ¿no? ¿Y la autoeficacia que la has mencionado antes? Peligrosísima. Cuéntanos qué es. La autoeficacia es lo eficaz que yo me considero. Entonces yo puedo considerarme muy poco eficaz, con lo cual problemas de autoestima. Cuando el problema de autoestima llega, se rompe todo. Ya cualquier cosa me estresa, me pongo nervioso, no me fío de... O puedo creerme que soy Dios. Y que puedo hacerlo todo. Que lo puedo hacer todo. Y entonces tenemos... Muy peligroso también, ¿no? Luego contar un ejemplo que cuento siempre, que me preguntan mucho en las entrevistas sobre un caso de una autoeficacia extrema y cómo termino. Es decir, queremos una autoeficacia, digamos, razonable, media. Queremos confianza en nuestras propias capacidades cuando se tienen, pero no queremos sobredimensionarlas, ¿no? Ese sería lo más práctico. Piensa que al final es todo un espectro en el que nos movemos. Son muchas dimensiones. Nosotros cuando analizamos este Audi de personalidad emprendedora medimos 24 dimensiones y todo tiene que estar pues como una buena receta, equilibrado. Si hay apuntamientos por un lado de determinadas cosas, pues tenemos un problema. Como en medicinas, esto es lo mismo. Sí, es decir, si tú tienes un indicador muy elevado, pues tienes que focalizarte en ese indicador, solamente que a nivel más psicológico. Vale, locus de control. ¡Ay, qué bonito! Locus de control es dónde deposito yo el éxito. Fíjate, hace unos años, ¿no? Con un director de un banco muy importante, un director de los de 6 millones de euros al año, con acceso al jet privado. Eso me decía. Y claro, algo debe tener, ¿no? Y me decía, es que he tenido mucha suerte. Digo, ¿cómo has tenido suerte? Pues que he tenido suerte, todo se me ha dado y yo lo único que estaba allí. Digo, no, hombre, no, algo habrás hecho, ¿no? Bueno, el locus de control es el mundo me odia o el profesor es que me tiene manía o no he estudiado. Ese sería un locus de control externo, ¿no? Externo, es decir, si tú depositas todo lo que te pasa bien o todo lo que te pasa mal en el exterior y no lo depositas hasta el punto que tú debes en tu interior, pues es muy difícil que seas actancial, es decir, que actúes en función de tratar de modificar eso.
Si el profesor me tiene manía, estudio o no estudio, es que me tiene manía, yo no tengo la culpa. Pero oye, ¿y si yo no estudio suficiente? Claro. ¿Vale? Entonces ese locus de control en los emprendedores es muy interesante porque generalmente los apuntamientos están hacia un locus de control interno, es decir, yo manejo lo que ocurre. Vamos a ir sumando cosas. Tú imagínate a alguien con un locus de control interno de yo manejo y además una autoeficacia muy alta. Vamos a ir pintando un perfil, a ver qué sale de... Puede salir un tirano, ¿no? Al final, por ejemplo, ¿no? O alguien que... Alguien que sabe perfectamente que domina la situación y que además piensa que es muy competente. Sí, o que termine no delegando, o que termine Claro. fagocitando muchas cosas. Claro, ¿no? claro. Súper interesante lo que estás diciendo. La delegación no es ni más ni menos que fiarte de alguien, de que alguien lo pueda hacer bien. Si tú crees que nadie lo va a hacer como tú, tu autoeficacia es altísima. Insisto, estamos trabajando indicadores, una analítica, pues 2 indicadores, pero todo en el conjunto. Si tú piensas que tu autoeficacia es muy alta y que nadie lo va a hacer como tú, no vas a delegar. O vas a delegar la tarea, pero no la responsabilidad, ¿vale? Entonces, claro, ahí es un punto muy pernicioso en el punto este de la delegación que nos pasa con muchos emprendedores. Emprendedores con fundadores, sobre todo, ¿no? Es que como yo no lo va a hacer nadie. Vale. ¿Qué le estás diciendo a la persona? No vales al otro. Me viene a la mente, no sé si has leído la última biografía de Elon Musk, Sí. la de Walter Isaacson, ¿no? Decía al principio como que le reescribía el código a la gente que estaba trabajando, que cuando se iban ellos de la oficina, él se ponía en el ordenador y les reescribía el código, ¿no? Me ha venido a la mente eso, ¿no? Claro, claro, con eso que le dices a la persona. Claro, que no vale su trabajo, que yo lo hago mejor, ¿no? Exacto, pero la persona es un poco como los hates en las redes sociales, es decir, me estás diciendo que es que no lo hago bien, es decir, yo o tienes una estructura de personalidad muy sólida y sobrevives a tu jefe, o al final te hundes porque dices soy un inútil, me tienen que reescribir el código, pero eso no es lo malo. Lo malo es que a la siguiente dices, ¿para qué lo voy a hacer bien? Sí lo va a hacer si me otra lo va a vez. reescribir, entonces ya espero que me lo reescriban. Totalmente. Y entonces pues ya pues se da el desastre que pasa con todos... En todo este tipo de organizaciones donde tienes esos jefes que son absolutamente perfeccionistas, que solo saben hacer ellos bien, que lo que tienen son, el término correcto, son monkeys, es decir, son monitos a su alrededor que le van haciendo lo que él va pidiendo, ¿no? Pero que les ha enseñado el propio jefe a que no tomen decisiones por sí mismos, porque ya está él para tomar la decisión. Totalmente, los ha inutilizado básicamente, ¿no? Optimismo. ¿Hasta qué punto el optimismo es una característica positiva en el mundo del emprendimiento? ¿O cuándo puede llegar a convertirse en algo que no es tan positivo? El optimismo no positivo raya con, vamos a suponer, a mí me gusta decirlo en este término, ¿no? Un optimismo exacerbado es malo, ¿vale? Pero también el optimismo desinformado existe, todas las etapas de cambio, ¿sabes? Es como el matrimonio, la primera etapa es el optimismo desinformado, ¿no? Sí. Luego llega el optimismo informado, el pesimismo, no. Hablando en serio, un emprendedor tiene que ser optimista, tiene que pensar que las cosas le van a salir bien, no se puede levantar todas las mañanas pensando que las cosas le van a ir mal, porque ese pesimismo existencial le lleva a que las decisiones... Hay libros por ahí ahora muy interesantes que están desarrollando cómo las emociones e incluso la meditación influye en la famosa energía cuántica y los campos cuánticos del comportamiento. Es una cosa espeluznante, pero que algo de sentido sí que parece que tiene. Entonces, un emprendedor, si yo le veo que es pesimista, digo, no sigas, porque esto no es fácil, es decir, estás abriéndote un camino, ¿no? Totalmente. Ahí entraría también la resiliencia, ¿no? Que es una palabra que como que se le ha quedado a todo el mundo, ¿no? En los últimos años. Sí, desgraciadamente sí, porque fíjate, la palabra resiliencia yo la escuché por primera vez con un ingeniero de caminos cuando yo trabajaba en una multinacional de la consultoría en la planta 31 de Torre Picasso, en Madrid, cuando no existían las torres. Claro. Y aquello se movía. Y yo le decía, estaba en el despacho con él, era mi jefe, y digo, ¿este se está moviendo? Y dice, claro, es que el edificio tiene resiliencia, que es un término de ingeniería que permite flexibilizarse para. La primera vez que lo oí, luego ya, pues como te puedes imaginar, se ha prostituido, ¿no? La resiliencia no es más ni menos que la flexibilidad ante los acontecimientos. Claro, tú puedes ser muy resiliente y ser pesimista. Claro. Pero puedes ser muy resiliente y ser optimista. Va a ayudar más el optimismo a una persona resiliente, porque el optimista piensa que las cosas van a salir bien. Y yo soy de los que creen que tú fabricas tu realidad, que hay algo ahí que si tú piensas que las cosas van a ir bien, acaban yendo bien. Es como que se alinean los astros. Muy interesante. La autonomía también, ¿no? Me imagino que un emprendedor pues tiene que tener, o al menos aspirar a cierta autonomía. De hecho, yo creo que ese muchas veces
el motivo de emprender de mucha gente, que necesita autonomía o no toleran que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Crees que es así? Claro, pero fíjate, una persona que no tolere lo que le quieren, lo que tiene que hacer, imagínate cómo va a emprender. Sí, porque le van a poner muchas reglas impuestas desde fuera. Y que, hombre, y que no tiene que aprender. Entonces, para aprender con H y sin H, tiene que estar con gente y entender lo que la gente le está diciendo. Una persona muy autónoma es, no quiero que me manden, tú lo has dicho. Y no quiero que me manden, claro, si tú a eso le añades una autoeficacia extrema, una tolerancia al riesgo altísima y un optimismo exacerbado, kamikaze, un kamikaze. Yo los he tenido. Los conoces, ¿no? Sí. Y algo que me parece a mí también esencial es la adaptabilidad, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, ahora entraremos en el neuroticismo, pero es verdad que a mí me ha costado hacerme más adaptable y más maleable con el paso de los años. Pues mi mente es bastante rígida en ese sentido. Si creo que algo debe hacerse así, creo que debe hacerse así, no de otra forma, ¿no? Pero con el tiempo vas trabajando esto, me imagino que se aprende también. Claro. O sea, siempre ten en cuenta que el aprendizaje viene por algo que tú haces y el retorno de lo que tú has hecho. El retorno, pero que en términos psicológicos se llama el refuerzo. Es decir, haces una cosa mal y te llevas un golpe, aprendes. La haces bien, la repites. Entonces, todos nos movemos en una zona de confort, que es la famosa zona de confort que todo el mundo habla. Entonces, cuando me acostumbro a hacer una cosa, es muy interesante. Has oído hablar de las teorías triúnicas del cerebro, ¿no? Pues se almacenan en el cerebelo y ahí están los comportamientos automatizados con conocimiento no declarativo, que es ni más ni menos que, pues no sé explicarlo. ¿Cómo cambiar de marcha en un coche? Ostras, pues, ¿cómo? Pues no, es un automatismo. Exacto. Entonces, ese automatismo es lo que hay que romper porque va en contra de la adaptabilidad. Entonces, los automatismos van en contra de que tú te adaptes. Si mañana te cambian el volante de sitio en el coche, todo ese conocimiento no declarativo tiene que pasar. Oye, ¿cómo conduzco yo ahora? No sé si has probado a conducir por Irlanda, yo sí. Y te aseguro que es un peligro. No lo he hecho. Cambia todo. Claro. Entonces, claro, dices, es que no me adapto. No, claro, es que el cuerpo es muy inteligente. El cuerpo tiende a la homeostasis, a la tranquilidad, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de adaptabilidad viene muy bien porque las personas son más o menos flexibles. Está demostrado los estilos cognitivos. Las personas hay mayor y menor flexibilidad cognitiva. Hay gente que es cerrada, cognitivamente hablando, ¿eh? Claro. Y eso es muy difícil. Conocerás muchos, ¿no? Estos que les dices, pues no sé, si hablo de aquí, ¿qué equipo de fútbol hay? El Málaga, ¿no? Sí, bueno, Málaga, el Unicaja en el baloncesto. El Málaga es el mejor, ¿no? Pero mira que es el mejor. Y ya se acabó la conversación. No te digo ya temas políticos en las familias. Entonces, esa apertura o ese grado de apertura cognitivo es muy bajo, algunos casi como un huevo cerrados. Entonces, esa gente de adaptabilidad cero. Claro. Pero es que vienen así cableados, están así construidos. El problema es que eso no te permite aprender, ¿no? Claro. Es imposible aprender así. Salvo que entiendas, o sea, nada cambia. Esta es una frase que yo aprendí hace muchos años trabajando en Sudamérica. Nada cambia hasta que el coste de cambiar es inferior al de permanecer. Claro. Entonces, si la persona está así cómoda y además nutre todo su círculo vital de gente que está en comunión con sus creencias sobre el Málaga, claro, ¿por qué va a tener que cambiar? Totalmente. Y en cuanto al neuroticismo, define qué es el neuroticismo y si los emprendedores somos más o menos neuróticos que la población general. El neuroticismo, que suena horrible. El otro día con un inversor potente de los grandes, un fondo de inversión grande, se lo dije, ¿qué es esto? El neuroticismo, traducido al castellano, así decirlo, es la estabilidad mental. El neuroticismo forma parte de los 5 grandes factores que explican la personalidad, ¿no? Que es el neuroticismo, como te digo, amabilidad, extraversión, responsabilidad y apertura. La apertura es si eres más o menos liberal. No en el sentido político, sino que eres más abierto de mente, lo que hablamos, más abierto, más flexible, más cerrado, ¿no? Y el neuroticismo incluye la ansiedad, la tendencia a la depresión y 2 o 3 cosas más que no viene a cuento explicar porque yo creo que con las 2 primeras se entiende rápidamente. Ahora bien, ¿cómo es un emprendedor? Un emprendedor que no tenga una estabilidad emocional a prueba de bombas no puede seguir. Es decir, un emprendedor que enseguida ansiedad o tendencia a la depresión. Fíjate la ansiedad. Es una palabra bonita, lo de la ansiedad, ¿no? Pero a mí me parece muy cursi. Dices, bueno, es que tengo ansiedad. No, lo que tienes es miedo. La ansiedad es una respuesta fisiológica con una descarga de catecolaminos, como tú bien sabes, de la leche, producida por miedo. ¿Miedo al león que te va a comer? No. Miedo al que no vas a saber hacer algo. Entonces, si por definición tú vas a emprender, es
empezar a hacer algo que a lo mejor nadie ha hecho hasta ahora, como los grandes emprendedores, Elon Musk, Grupo Pascual, que tampoco hay que irse Grupo Pascual, Don Tomás creó con otro más el Tetrabric para mantener la leche. O sea, emprendedores que crean el futuro, esos son los grandes emprendedores. Luego están los que les siguen, ¿no? Entonces, si tú te vas a enfrentar a una vía que nadie ha explorado y lo primero que te va a generar es miedo cuando te encuentres ante una situación que no sabes qué contestar, te va a generar ansiedad. Por tanto, la ansiedad lleva a un extremo, doctor, que es paralizante, ¿no? Pues sí. Ese es el neuroticismo. Entonces, ¿qué busco yo en los perfiles de mis emprendedores? Cuando digo mis emprendedores, que debería ser más real y decir emprendedoras, lo que hablábamos antes. Claro. O sea, al gabinete vienen más mujeres porque son más conscientes de que una mejora de todas aquellas áreas que están alineadas con el éxito en el emprendimiento en función de cómo ellas se relacionan con su proyecto de trabajo, les va a aportar, ¿vale? Entonces, cuando yo veo una estabilidad emocional baja, pongo un warning, porque por ahí van a... Además, el neuroticismo es la típica, es el factor de personalidad que más correlaciona luego con enfermedades mentales, ¿vale? Con que los emprendedores tengan estrés, burnout, y hablaremos de eso después. Suicidios. Claro, entiendo que, por lo que estamos diciendo, podemos hacer mucho para desarrollar o potenciar estas cualidades. Es decir, si haces un análisis de una persona que está empezando a emprender y ves que hay un desequilibrio en estas cualidades que estamos diciendo, y hay algunas que no hemos comentado, se puede hacer mucho por potenciarlas, ¿no? Las que están más, pues, disminuidas. Claro, tú piensas que esto, la psicometría, es decir, el poder medir todos estos rasgos, que insisto, son rasgos de personalidad, competencias, competencias de ser competente, que eres competente y en qué no eres competente. Por ejemplo, la delegación es una competencia, son cosas que se aprenden, ¿no? Valores, CI, o sea, cociente de inteligencia del motor, cociente emocional, teoría U de Shark en el sentido de coeficiente de adaptabilidad. Hay muchas variables. Para mí es lo mismo que para ti una radiografía. Claro. Tú te viene alguien con dolor, no me está funcionando, nos ponemos a hacer crossfit, ¿no? Y, oye, que el hombro radiografía, oye, tienes que hacerte, ya tengo aquí 3 operaciones ya hechas. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, cuando empieza a haber una desadaptación entre el emprendedor y el proyecto, que es la tercera causa de fracaso de los proyectos de emprendimiento. Es decir, la primera es porque, me decía el otro día un alumno, es que no vendo. Digo, no venden, no te compran. Claro, el lenguaje es muy rico, no es inocente. ¿Cómo que no me compran? No, pues estás haciendo algo, falta idea. Es decir, la idea, si no funciona, principal causa de fracaso. La segunda, la caja, liquidez. La tercera, el equipo. Te doy un dato, la NASA, cuando mete a los astronautas en la nave, no le importa si saben conducir la nave, yo qué sé, saltar en paracaídas o cualquier tontería de estas. Lo que le importa es cómo se van a llevar entre ellos. Te doy otro dato, el famoso programa que tú y yo ya tenemos una edad de Gran Hermano se llamaba. Sí. Esto se buscaban personas con unos niveles de narcisismo altísimos. Sí, me imagino que los casting de ese tipo de programas. Narcisistas total, para que montaran la que la liaran, ¿no? Claro, entonces... cuando tú te haces un due diligence de los fundadores, dices, warning, porque aquí puede haber un problema, warning, porque aquí puede haber un problema. Entonces, esto puede ser que ya antes de invertir, que nos digan, oye, échales un vistazo y nos dices, ¿no? Siempre con la autorización del emprendedor. O puede ser ya cuando ya se está cociendo el problema y que el emprendedor o emprendedora en este caso, pues te digan, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me está costando llegar a esto? Entonces, piensa que el cómo uno tenga las capacidades de cocinar luego el plato, esas competencias y esos rasgos de personalidad, es cómo va a salir el plato. Claro. Me viene a la mente una pregunta que quiero hacerte, porque parece que popularmente, ¿no?, al menos aquí en nuestro país, el empresario es alguien malo, ¿no? Se ve con malos ojos, como alguien muy egoísta, alguien que trata mal a sus empleados, que es muy narcisista, que es muy psicópata, lo has dicho antes, narcisismo. ¿Por qué crees que esto es así? Es decir, ¿esto es una idea que nos han metido en la cabeza? ¿Esto es una idea que, bueno, de qué forma llegamos a ese pensamiento?
Como sociedad, ¿eh? Porque es muy extendido el pensamiento. Sí, claro, pero deconstruye un poco la idea. O sea, vamos a suponer que vivimos en una sociedad en la cual al empresario, al gran empresario, no a los pueblos autónomos como nosotros, que bueno, pues nos dan más o menos, ¿no? Pero al gran empresario, al que ha triunfado, se le tiene manía. Entonces, claro, ¿por qué yo genero odio hacia alguien que ha ganado mucho dinero? Primero, porque pienso que el dinero es un síntoma de éxito. Segundo, porque yo no lo tengo y tú sí. Tercero, yo no puedo justificar, fíjate, todo esto son hipótesis que estoy haciendo al hilo. Yo no puedo enfrentarme al tú has sido capaz de ganar una millonada fabricando ropa Y yo no. y yo no. Tú tuviste a Amancio, don Amancio Ortega, ¿no? Que en su día le conocimos para hacer un caso en la Escuela de Negocios. A él le rompió la cabeza cuando una señora llegó a su tienda y le dijo, ¿por qué no puedo tener esa bata con ese cuello? Y de ahí dijo, oye, si yo fabrico lo que la gente quiere comprar, no tengo stock. Y ahí es donde nace Zara. Esa idea, esa brillantez de mente de decir, oye, no te voy a poner ya los ejemplos de Steve Jobs, de los Bill Gates y demás, que dicen, oye, que en un momento dado les hace un clic la cabeza. Entonces, volvamos a lo de antes. Yo tengo que reconocerme a mí mismo que yo no soy capaz de haber tenido esa idea y, claro, luego todo ese lujo que en la sociedad en la que vivimos es síntoma de éxito, pues se ejemplifica con el yate, los Ferrari, los no sé qué. Desgraciadamente ahora vemos muchos youtubers con los Ferrari, los Lamborghini, estas tonterías. Entonces, eso genera ese complejo de inferioridad que lo que genera es agresividad hacia. Entonces, esa agresividad se manifiesta en eso. El empresario es malo, nos regala una máquina para curar el cáncer que cuesta una millonada, pero no la queremos porque no aceptamos limosna. Y dices, pero bueno, nos hemos vuelto locos, ¿no? Sí, lo que no entiendo muy bien es el contexto social, porque claro, eso no es igual en todos los países. Tú ves en Estados Unidos y al final se genera cierta admiración colectiva. En general, siempre habrá el que también odie en Estados Unidos al que ha tenido éxito, pero hay un trasfondo de admiración colectiva, ¿no? Y aquí hay un trasfondo de odio, porque no se puede decir otra palabra. Y no lo llego a entender por qué funcionamos colectivamente en este país así. Leon Festinger descubrió o estudió la teoría de la comparación social. Y vino a decir que todas las personas, dependiendo de las culturas, estamos permanentemente comparándonos. Y que hay situaciones en las que de esa comparación tú sales perjudicado, te genera cierta agresividad hacia la otra persona. Y ahí está. Pero imagínate que viviéramos en un mundo ideal en este país y dijeran a los chavales, oye, el poder montar marcas como Zara, como en su día el Corte Inglés, como Ferrovial, Grupo Pascual, Eulen, marcas del IBEX, es un éxito y os vamos a enseñar. Se acabaría. O sea, todo esto viene de que alguien trata de convencer a otros de que el tener éxito y comprarte un barco o tener empresas... Siempre es a costa de otros. Es a costa de. El a costa de es discutible, porque yo siempre se lo digo a los chavales, digo, vamos a ver, si tú trabajas en una empresa privada, tú tienes 40 horas de tu tiempo que tú vendes. No es a costa de. Es decir, a costa de sería si estuviéramos en las pirámides de los esclavos. Estás cambiando tus 40 horas de la semana por una cantidad de dinero. Exactamente. ¿Que quieres cambiar solo 20? Pues te pagarán por 20. ¿Que quieres cambiar 80? Pues te pagarán 80. No lo permite el Estatuto de los Trabajadores. Pero bueno, entonces no es a costa tuyo. Es que tú estás viendo tu trabajo y con tu trabajo hay otra persona que es capaz de hacer un efecto multiplicador y consigue más. ¿Ya está? Pero es que eso es la realidad. O sea, no hay por qué darle tantas vueltas. Sino que lo que hay que hacer es, a mi modo de ver, vamos a conseguir que las nuevas generaciones, además con este país, con los problemas que tenemos de natalidad, de la seguridad social, etcétera, vamos a hacer que los chavales quieran emprender y que emprender vamos a reforzarlo socialmente. También es verdad que dependiendo de en qué quieras emprender, el tener más capacidad económica de base o menos va a condicionar, ¿no? Porque hay emprendimientos, pues los que pueden empezar de cero. Al final, el emprendimiento digital, muchos de ellos pueden empezar de casi cero prácticamente. Yo empecé con una cámara que me costó 800, 900 euros, ya está. Pero obviamente si quieres crear una tienda de ropa, pues no, a lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que también ese resentimiento social viene de que, bueno, la gente da por hecho de que el que emprende y le va bien porque ha partido de una posición basal diferente y más privilegiada. Si tú haces un repaso de todas las marcas nuevas que hay, pues los chicos de Nude Project y toda esta gente, vas a ver que lo último que pusieron, o lo último que se pusieron fue el sueldo. O sea, que parten desde la necesidad y parten con la ilusión de crear algo. Claro, es pensar, emprendo para
mejorar la sociedad, para crear una marca, o emprendo para hacerme millonario. Yo siempre digo a mis mentorados, ¿no? Digo, el dinero llega al final. Si tú haces todos los pasos, va a llegar el dinero. Y si los haces muy bien y generas una idea que quiera mucha gente, va a llegar mucho dinero. Pero si empiezas pensando en el dinero, vas a tener tanta prisa por hacer lo otro que se te vuelve y te vas a quedar sin ese dinero. Pero en cualquier caso, Borja, dime cuánto se puede emprender con todo lo que está saliendo ahora de los millones que se han gastado en mascarillas. Pues no es un problema de dinero. Este país no tiene un problema de dinero, que no haya dinero para que los emprendedores tengan. Es un país, bueno, aunque solo sea con deuda. Es un problema de redistribución de ese dinero hacia determinadas cosas que por las razones que sean no interesan. Claro. Y volviendo al tema, no lo hemos sacado todavía, el tema de la psicopatía, ¿no? Que también es un cliché muy importante dentro de las empresas, ¿no? ¿Es realmente, o sea, es real que hay un mayor porcentaje de rasgos de la personalidad psicópatas o incluso trastornos de la personalidad psicópatas dentro de las grandes corporaciones o no grandes? Personalidad psicopática, sí. ¿Vale? Mira, la personalidad psicopática, hay un libro muy interesante que se llama Snakes in Suits, cómo la psicopatía va a trabajar, que son de un psicólogo industrial, creo que se llama Bion, y un psiquiatra, ¿vale? Entonces estudian los trastornos psicóticos, psicopáticos, que no es lo mismo psicótico que psicopático. El otro día en la televisión uno empezó a hablar de los trastornos psicóticos, dije, madre mía. Bueno, normalmente la prevalencia de este tipo de trastorno en la población normal es del 1%. 1%. En los altos cargos el 4% en las empresas. O sea, por 4. Por 4. ¿Por qué? Porque son gente súper agradable, son gente encantadora, son gente muy manipuladora. Son gente, incluso a veces hasta guapos. Son gente con un halo de ego, de grandeza, de liderazgo brutal. Y lo que es peor, son gente con cero empatía. Y cuando digo cero empatía, no es que elijan no tenerla, tío. Esto es, yo soy daltónico, soy tritanope anómalo, que me enteré en la facultad, ¿vale? Pues mi madre siempre me decía de pequeño, ¿tú tienes algún problema con los verdes y los marrones porque pintas la tierra del color? Y yo, Bueno, pues yo hay colores que no veo. Y son mis colores. Un ciego de nacimiento. No le puedes explicar. Es decir, ha nacido sin la capacidad de visión. Pues esta gente nace sin la capacidad de empatía. Cuando tú juntas a una persona que es encantadora, que manipula a los demás en su favor propio, que mienten con una tranquilidad pasmosa, porque la mentira es la manipulación de los demás, y además es encantador, y encima incluso estás guapo o guapa, que también las hay, pues te fías de él. Entonces, claro, en las organizaciones se premia ese comportamiento y lo que se premia es el ascenso, porque qué bueno es, manipula a la gente, vende más, y al final lo que nos encontramos es que a medio plazo, a corto plazo, pues sí, la persona triunfa, pero a medio plazo es mortal. Porque no tienen relaciones personales, no las mantienen porque acaban matando todo lo que hay a su alrededor. La gente, él es ciego, pero la gente no es ciega. Claro. Entonces él no ve, ¿no? Entonces esta gente tiene un recorrido cortísimo. Cortísimo, en la mayoría de los casos hay algunos que, bueno, perviven y son capaces de manipular, pero luego porque crean sus propias redes alrededor de intereses. Pero mientras tanto yo estoy cobrando, o me están pagando, o estoy en tal puesto, ¿no? Y entonces se protegen. Pero ya te digo que en este libro, que es muy interesante, yo recomiendo que se lea, 1% de prevalencia en la población normal, 4% en los altos cargos de las empresas. Y en el punto opuesto, más virtuoso, inteligencia emocional, desde que Daniel Goleman, ¿no? Creo que la puso sobre la mesa y la popularizó. ¿Qué es y cómo se aplica a las corporaciones, a las relaciones laborales? ¿En qué medida es esencial la inteligencia emocional? Goleman fue el psicólogo que supo capitalizar todas las investigaciones que habían hecho otros dos psicólogos, Costa y McRae, luego te lo digo, que habían estudiado la psicología, la inteligencia emocional, incluso habían creado pruebas psicométricas para medir la capacidad emocional de las personas. Goleman fue muy listo y dijo, esto lo hacemos bestseller. ¿Vale? Entonces, y lo hizo. Y lo hizo, ¿no? Mira, la inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo, primero, de entender mis emociones. Las emociones, como bien sabes, son una descarga de neurotransmisores. Dominarlas, ponerlas a mi servicio y entender las tuyas, tus emociones, y, por decirlo de alguna forma, para que nos entiendan, respetarlas. Entonces, lo que es la inteligencia emocional es el saber manejar esas emociones de una forma correcta para que no influyan o ponerlas a que trabajen de tu lado en este caso, ¿no?
Pero como te digo, Goleman no es el inventor de la inteligencia emocional. Los hay de antes y además con criterios mucho más científicos y que se pueden medir. Vale. Y esto es algo que trabajáis activamente en las empresas. Sí, claro. El perfil de inteligencia emocional es fundamental. La inteligencia emocional correlaciona con el autocontrol. El autocontrol es cómo voy a controlar, qué ganas tengo yo, qué estresado estoy, me estoy dando cuenta que pero me autocontrolo. Identifico esa emoción, no me dejo llevar por la ira y no le atizo al que tengo enfrente, por un caso jocoso, Sí, ¿verdad? aquí ayudará mucho la meditación, ¿no? Me imagino. Claro. Estar en contacto con uno mismo, ¿no? Claro. Hay cosas muy interesantes, todo esto es súper interesante. Tú piensas que nos movemos, yo lo llamo PAS, pienso, actúo, siento. El pensar son sentimientos y emociones. Esos sentimientos y esas emociones te llevan a actuar. Esto es una regla mnemotécnica. El actuar, cuando actúas muchas veces de la misma forma, perdona por la metafísica, perdonad, empiezas a ser de una determinada manera. Te conviertes en sujeto actancial, que actúas de una determinada manera. ¿Pero por qué? Porque tus sentimientos y tus emociones responden a un pensamiento. Y ojo que esto se complica. Tu pensamiento responde a determinados filtros que tú ya tienes. El empresario es malo, me está mirando el jefe, me quiere pedir una hora extra, me pongo nervioso, no me lo va... Empiezo a sentir ira y al final soy una persona, me transformo en una persona que a lo mejor conflictiva, ¿no? Hemos ido un poco más allá. Pero esa es la cadena. Todo el comportamiento humano se explica así. Pienso, bueno, Descartes, ¿no? Ahora ya está un poco menos de moda lo de pienso, luego existe, ¿no? Pienso, siento, el sentimiento genera una descarga emocional, una descarga de neurotransmisores, eso me hace sentir algo dentro que yo identifico con. Por eso te decía, el estrés o la ansiedad, miedo. ¿Miedo por qué? Porque no me considero capaz de hacer algo. Y eso me genera ese estrés. Entonces, se trabaja muchísimo en este mundo el tema de las emociones, de las creencias capacitantes, las creencias empoderantes, las creencias limitantes. Claro. Porque al final estás trabajando con cómo la persona se relaciona con su mundo. Claro. Cómo lo interpreta y cómo reacciona a. Y el cómo reacciona a cuando deja de ser adaptativo pasa a ser desadaptativo. Y el siguiente paso de desadaptativo es patológico. Y ahí es donde llegan los problemas. Claro. Vamos a hablar de cómo tomar mejores decisiones, Javier. Esto nos aplica para el mundo del trabajo, ya trabaje por cuenta propia, ajena, también para el mundo de las relaciones personales, para absolutamente todo. ¿Qué partes del cerebro se encargan de tomar decisiones? Es verdad que tenemos dos formas de tomar decisiones, una más rápida o más instintiva y otra más reflexiva. Cuéntanos. Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman, ¿no? Libro que también recomiendo. El primer psicólogo, premio Nobel, creo que es el único que ha habido, premio Nobel de Psicología. Kahneman lo que dice es que hay dos formas de trabajar, que tienen, o sea, porque al final todos vienen a decir lo mismo, es decir, hay una forma automática, que es la de, bueno, pues de alguna forma el día a día, y luego hay una forma que tiene que ser más reflexiva. La forma automática, de alguna forma, se refuerza por la falsa creencia de control. Que esto es un poco lo que pasó con la bolsa, en los famosos, esto de la última crisis que hubo 2008, creo, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Kahneman es que las cosas hay que meditarlas. Que, el libro son 500 y pico páginas para resumir esto, ¿no? Ahora ChatGPT te lo resume en 4 líneas. Claro que hay que meditarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar decisiones? Bueno, pues se ha estudiado, vamos, hay 1000 herramientas para tomar decisiones, pero vamos, me encanta comentarlo cuando me preguntan, pero esto, tío, sentido común. O sea, ¿tú cómo tomas una decisión? Pues tomando las distintas posibilidades de lo que pueda ocurrir, el impacto de cada una de las cosas que pueda ocurrir, y aquella que yo creo que mejor puede funcionar, empiezo pequeñito, que también está muy de moda, pero empezar pequeñito es, oye, vamos a ver si la rueda rueda, pero no vamos a pensar en el coche, ¿no? Eso es así. Que, claro, si yo esto lo descompongo en rasgos de personalidad, pues me está viniendo a la cabeza ahora un emprendedor que trabajamos con él desde hace ya muchos años, ¿no? Impulsividad. La impulsividad es un rasgo de la personalidad. Si tú tienes gente muy impulsiva, puede ser muy bueno, pero para tomar determinadas decisiones, la impulsividad es lo peor que puedes tener. Pero si nos vamos al otro polo opuesto, pintamos la campana de Gauss. El hiperreflexivo. El hiperreflexivo es paralizante. Claro. Entonces, si tú detectas
y mides que tienes gente hiperreflexiva, tienes que trabajar con ellos y decir, oye, hay que echar un poquito de vida a la vida. Y si detectas, yo he tenido dos socios súper impulsivos los dos. Claro, aquello era, llegabas al comité de dirección y cuando te das cuenta, ya estaba terminada la empresa, ya, vamos con calma. Y entonces, claro, la impulsividad es lo que te llevas a cometer errores, porque no piensas. Entonces, todos nos movemos en un continuo. Yo tenía, bueno, me acuerdo una profesora de psicopatología que nos decía, de lo normal a lo anormal es un continuo. Entonces, si tú te mantienes más o menos en la línea, puedes estar un poquito más allá de la pedrada, un poquito menos de la pedrada, pero como te vayas mucho de la línea, tienes un problema. Los famosos apuntamientos. Entonces, nosotros lo que trabajamos con estos perfiles son esos apuntamientos. Es decir, si tienes una persona muy extrovertida, pues fenomenal. Mira, por ejemplo, el otro día hablando con una emprendedora, ¿no? Una de las características fundamentales de los CEOs, de los emprendedores, es su bajo grado de amabilidad. Bajo grado de amabilidad. Sí. Bajo grado de amabilidad. Un altísimo grado de responsabilidad, una altísima necesidad de logro, unos perfiles muy bajos de estabilidad emocional, es decir, mucha estabilidad emocional. Tíos fríos, tías, vale, fríos, poco amables. Y casualmente esta persona llegó, o nos la mandaron, porque era muy poco amable. Y claro, cuando lo vio, es que es normal, viene. Ahora bien. Pero ¿en qué medida la amabilidad puede ser negativa para ser un buen CEO? La amabilidad, no que sea negativa, es poco amable. Claro, pero si la mayoría son poco amables, será un rasgo adaptativo, ¿no? Pienso yo, infiero, ¿no? Si la mayoría son poco amables, ¿será que ser poco amable es bueno para ayuda de alguna forma a ser buen CEO? ¿O simplemente es correlación y no causalidad? Bueno, el no ser amable significa que no tienes una tendencia a la relación personal con grados de amabilidad. O que mantienes distancia y a lo mejor eso te permite tomar decisiones más racionales. O dicho de otra manera, que mantienes el foco en lo que tienes que mantenerlo. No en tomar el café, en caer bien, no, en foco. O sea, todos los emprendedores que mantienen el foco no es gente, por regla general, te hablo de generalidad. Hipersociable, muy amable. Son muy extrovertidos, pero no suelen ser amables. Son gente con una estabilidad emocional que les muy alta, es decir, no es gente que se altere fácilmente, dominan muy bien sus emociones. Luego en las mujeres es algo distinto, ¿vale? En los hombres digo. Y suele ser gente también muy extrovertida, con una facilidad, un don de gentes que les permite crear ese networking y demás. Pero su objetivo no es ser amable, no es caer bien. Es que el margen bruto de la cuenta de resultados salga positivo y amplio, ¿no? Claro. Vamos a pasar a hablar de la personalidad inversora, ¿no? Porque también eres inversor y trabajas con muchos inversores. ¿Qué perfil de personalidad tiene un inversor de éxito? ¿Es similar en todos los aspectos al de un emprendedor de éxito o hay algunas diferencias? Muchos inversores, la mayoría, pues son también emprendedores, ¿no? Con más o menos éxito, pero el emprendedor que además se dedica a invertir. Yo creo que aquí hay dos tipos de inversores, o sea, los pequeños inversores, business angels y demás, que bueno, pues pones... Cuéntanos qué es eso del business angel. El business angel fundamentalmente es gente profesionales, liberales y demás, que bueno, pues que dedican parte de su dinero, pequeñas inversiones, en tratar de ayudar proyectos que pueden tener recorrido empresarial, ¿no? Pero su objetivo de vida no es invertir. Invierten, tienen sus propias áreas. Los venture capitals, inversores profesionales, sí son, su objetivo de vida es invertir y tener una cartera de empresas invertidas que a la larga en el mundo de las startups, de las tecnológicas, cuando aquello se venda, les permita o les dé un retorno de inversión que se calcula en un por 10. En un por 10. En un por 10. Luego nos vamos a inversores profesionales tipo los grandes fondos tipo Bridgewater, estos que tienen BlackRock y demás, que estos son empresas que su objetivo es generar dinero. Manejar capital privado. Manejar capital, claro, no manejarlo, darle rentabilidad al capital privado. Entonces, eso se caracterizan por método. Método, ciencia y mucho dato, ¿vale? Mientras que los fondos de capital privado que invierten en startups, lo mismo. Lo que pasa es que bueno, pues tienen sus analistas de mercado, van viendo más o menos cómo puede funcionar y generalmente de todas las inversiones que hacen, pues las que se les caen por las que vienen y suelen salir en positivo, ¿vale?
Luego, como te digo, está el pequeño inversor que, bueno, pues invierte ahí, en vez del plan de pensiones, pues se lo da un Su emprendedor, fondito, sus te acciones. fías, eso es, y luego pues hay toda una ciencia detrás de esto, ¿no? Pues entra el inversor, salen los pequeños, se queda el grande, te dan un por no sé cuántos de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo es el inversor? Pues el inversor es una persona metódica. Te diré, ¿no? ¿Tiene un sexto sentido? Yo creo que sí, pero hay método. O sea, es de los que piensa más despacio que rápido, volviendo a Kahneman. Claro, claro. Y cuanto, o sea, hay algunos que se dejan, que se rigen por el sexto sentido, ¿no? Que son luego los que nos llaman. Es que el chico me caía muy bien, no es que teníamos mucho feeling, sí, pero el chico es... Eso no suele salir bien, ¿no? Claro, entonces cuando hace poco me nos decía uno, es que no nos, claro, un perfil absolutamente psicopático, psicótico en este caso. ¿Psicótico? Sí. Claro, decía, es que cree que le estamos quitando la empresa, no nos hace caso. ¿Cómo lo ves? Pues el chaval pues tiene una paranoia brutal, o sea, un cierto grado de paranoidismo hacia, ¿no? Pero claro, un chico muy majo. Ahora no escucha, no hace caso, cree que todo el mundo está en contra de él. Claro, eso es un problema cuando tú has invertido cantidades importantísimas de dinero. Hablo de millones. Hablo de millones, ¿no? Entonces, generalmente cada vez se fían un poquito más como decíamos, ¿no? De enriquecer esa decisión, de decir, oye, vamos a pintar cómo es el chico, o la chica, o el emprendedor, ¿no? Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Y bueno, pues ahí se hace una auditoría de personalidad, salen unos perfiles, salen las radiografías, en análisis, en los análisis de... Sí, ustedes lo que hacéis es coger a este emprendedor y le decía al inversor, este chico es así, tiene estos puntos fuertes y estos puntos débiles. Exacto, warning aquí, y esto es súper potente. Como si hay un warning importante, bueno, pues recuerdo una persona que nos decía, ¿no? Hemos gastado mucho dinero y no avanza, claro. Analizamos toma de decisiones sin fundamento, una toma de riesgos altísima, una autonomía brutal que no había forma de conectar con la persona en concreto, decir, es que no puedes hacer esto. Y os contrata al inversor, obviamente. Claro. Pero tiene que dar el consentimiento el emprendedor. Claro. Pero el emprendedor suele darlo porque me imagino que le interesa que el inversor meta dinero y no lo pone. De alguna forma se ponen muy nerviosos, ¿no? Porque no entienden un poco de qué va esto. Están evaluando al final. Claro, pero es que menos, ¿no? O sea, Sí, yo te voy a dar a ti una cantidad importante de dinero, que lo mínimo, estamos hablando, pueden agruparse varios, ¿no? Pero 250.000 euros para que empieces. Que menos que un profesional de la psicología me venga y me diga cómo estás. Porque si yo te fuera a contratar pagándote al año 250.000 euros de sueldo, cualquier empresa, es un sueldo, está muy por encima del salario mínimo. Aquí en España es difícil ese sueldo. ¿Qué pedirías? O sea, primero una experiencia profesional que venga súper avalada y a lo mejor incluso pues, algún tipo de assessment directivo, referencias. Claro. Pues en estos casos no. En estos casos hay un feeling. Es que la ¿verdad? idea puede ser buena. Entonces, bueno, pues hay, como te digo, fondos hay inversores que nos lo piden. Hay emprendedores, y en el LinkedIn hay un caso de un tío súper simpático que lo publicó y que lo añaden ya al DEC. Es decir, yo vengo certificado en todas estas competencias, y como se puede certificar, porque realmente son pruebas que no están a disposición de cualquiera. Tienes que ser psicólogo, o sea, no son accesibles. Pero lo que certificas al final como psicólogo es que esas competencias son las que dice las que la persona tiene, ¿no? Entonces ya lo añaden al DEC. Y este en concreto es muy curioso porque lo publicó en LinkedIn. Así soy yo. Y apareció ahí todo el informe y dije, Dios mío. Tío. Interesante, ¿no? Ya, bueno, una radiografía de mi personalidad. Bueno, muy, muy interesante. Y es verdad eso que se dice de que al final la mayoría de inversores venden cuando el mercado cae por miedo, aunque sepan que racionalmente el mercado se va a recuperar. Y al final... Bueno, ahí entramos en otra cosa un poco más compleja, que es el trading de mercados. O sea, no viene mucho a cuento, ¿no? Pero es lo que ha pasado hace poco con estos de catalanes, ¿no? De la empresa esta de Grifols. O sea, tú puedes apostar que la acción va a caer o puedes apostar que la acción va a subir. Si tú tienes el suficiente fuerza de mercado, apuestas a que va a caer y la haces caer, porque al día siguiente aparece un informe diciendo cualquier barbaridad, la acción cae, tú te vuelves rico y te pones en contra. Entonces, cuando ya no cae más, entonces empiezas a comprar para que la acción suba
y eso es lo que es el trading de mercados, ¿no? Pero esa es otra historia, es apostar, ahí estás apostando contra el mercado. Y no, aquí lo que hablamos es de gente que viene y dice, yo te doy parte del dinero a cambio de parte de tu empresa. Es decir, Borja, tú montas tu empresa, yo te financio 400, 500.000 o 1.000.000 de euros en un estudio de la leche. Sí, yo te doy un porcentaje. Con este porcentaje. Un equity. Exacto, el equity. Y cuando ese equity se haga líquido, yo me lo llevo. Vale, entiendo. O sea que es una inversión muy poco líquida, o sea, son muy a largo plazo, ¿no? A largo plazo, si tienes suerte y aquello va bien y llega otro, porque yo creo que aquí no podría demostrarlo, digo, no podría demostrarlo, pero hay como un cierto componente de estafa piramidal, ¿no? Yo entro, aquello empieza, parece que crece. Viene otro, viene se otro, lo come. Se lo come, viene otro, se lo come, ya me voy. Entonces van rotándose, ¿no? Vale. Decías en alguna publicación, el mundo necesita emprendedores para progresar y crear riqueza, y porque los necesita, estos deben perdurar. Y decías también, el 72% de los emprendedores, 72%, sufren problemas de salud mental. Y el 14%, que esto me llamó mucho la atención, abusa de sustancias. Sí. Más de casi 2 de cada 10. Cuéntanos por qué. ¿Qué ocurre aquí? Abusar de sustancias basta una cerveza, ¿eh? Una cerveza es una sustancia alucinógena. Lo que pasa es que, bueno, como es cierto, es cierto. Quizá una no, pero abundancia de ellas sí, y eso está a disposición del bar de ahí abajo, ¿no? Esto es un reportaje que salió en Expansión, alguno de estos, que recogía datos que había sacado HubSpot y había sacado Harvard, ¿no? Sí. Entonces, claro, es evidente, o sea, no es tan evidente, pero al final el emprendedor se enfrenta a situaciones donde lo más normal es la anormalidad, donde lo más previsible es la imprevisibilidad, donde lo más incierto es que no existe certidumbre. El ser humano se maneja muy mal en la incertidumbre. O sea, estamos preparados para pensar que lo que nos va a ocurrir lo tenemos planeado. Pobre gente está de Valencia, ¿eh? Dios los guarde en su gloria, ¿no? Pero no lo tenían previsto. Entonces, esa incertidumbre es el pan nuestro de cada día. La gente con incertidumbre no puede vivir, porque no sabe qué va a pasar mañana, que es un error, porque lo único cierto, si vamos a la filosofía india, etcétera, es el aquí y ahora, el resto no existe, ¿no? Edgar Tocqueville, ¿no? El aquí y ahora, bien. Entonces el emprendedor lo que se enfrenta continuamente es incertidumbre. Y esa incertidumbre no solo le puede hacer fracasar en su propósito y en lo que puede ocurrir, es que en algunos casos peor que un matrimonio. Porque si tienes empleados, ya no es el desastre social que montas en la familia de los empleados, es todo lo que viene detrás y tú tienes que cerrar una empresa, proveedores, empleados, entonces, claro, solamente pensarlo como que hiperventilas, ¿no? Entonces, el manejar eso lo que te exige es tener a nivel cognitivo muchas herramientas para ser capaz de manejar ese miedo, porque lo que es miedo. Y cuando ese miedo no eres capaz de manejarlo, se convierte en desadaptativo. Y cuando se convierte en desadaptativo, llámalo estrés, llámalo ansiedad, es cuando llegan los problemas. Si tú, como bien sabes, la ansiedad perdura en el tiempo, se transforma en rasgo, y cuando llega el rasgo, pues ya sabes, España es el país donde más ansiolítico se consume. ¿Qué herramientas son las más potentes en este caso para contener esto o no llegar a este punto? Primero de todo, y lo más importante, es conocerse. Yo cuando hablo con los emprendedores, muchos dicen, esto ya me lo decía mi madre. ¿Cómo esta prueba saben dando, no? Es que tú eres así. Entonces, si tú eres una persona que tiene una tendencia brutal hacia la ansiedad, te estás metiendo en un sitio donde la ansiedad es lo normal. Entonces, una de dos, o trabajas mucho el separarte de la situación y no involucrarte en ella a nivel psicológico, es decir, ser capaz de desconectar, marcharte, y mañana es el otro día, o no vas a resistir. ¿Qué ocurre cuando no resistes? Pues que buscas mecanismos de evasión, mecanismos que en la mayoría de los casos son mecanismos relajantes, tranquilizantes. ¿Cuál es el tranquilizante, por así decirlo, lejos del Transilium, el Tranquilacin? El alcohol. Ahí lo tienes. El alcohol. Ahí lo tienes. Entonces la cervecita, las cervecitas, como que te relajan, ¿no? El alcohol es un relajante que luego es... sí, ansiolítico. Ansiolítico total, ahí lo tienes, ¿no? Como médico. Entonces, esos son sustancias, ¿no? El otro día, claro, en una charla que dimos en Barcelona, yo conté, digo, pues había 100, ¿no? Digo, aquí hay 12 que consumen. Claro, se quedaban todos mirando, ¿no? Luego ya, claro, hay cosas, hay gradientes, ¿no? Sí, antes hemos hablado de la educación en cuanto a que nos educa qué es el emprendimiento, ni cómo emprender, pero tampoco se nos educa en autoconocimiento, ¿no?
esa introspección, ¿no? Que está más cercano casi de culturas más orientales, ¿no? Que la tienen muy embebido en su cultura, pero aquí no, aquí realmente no. Y es verdad que es básico porque a lo mejor tú quieres emprender porque te seduce la idea de emprender y de hacer un negocio y de hacer algo nuevo, pero después tú tienes una tendencia importante a la ansiedad o no toleras la incertidumbre y o bien la trabajas o bien te estás metiendo en la boca del lobo, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, esto es como el que hace CrossFit. Tú y yo hacemos CrossFit, tú mucho mejor que yo, ¿no? Pero el que va el primer día va ilusionadísimo, optimismo desinformado. Y cuando ve lo que es aquello no vuelve, ¿vale? Claro. Entonces, si tú quieres permanecer y persistir, resistir, etcétera, en el CrossFit, pues no te queda más remedio que entrenar mucho, conocer y decir, oye, yo los double unders estos, pues no, tengo que entrenarlos. Es que es lo mismo. Entonces, yo no sé por qué la gente se sorprende tanto. Es que no, pero si tú quieres montar un negocio, tienes que seguir unos pasos. Y el primer paso eres tú, porque tú eres el motor del negocio hasta que aquello funcione. Y cuando funcione vas a tener otros problemas, porque entonces tendrás problemas relacionados contigo y con las relaciones interpersonales con proveedores, clientes, etcétera, y con tus propios empleados. Es decir, tú siempre vas a estar ahí en el centro. Entonces, ¿por qué esta costumbre del yo no cuento? Claro. No, la idea, sí, pero es que... No, tú eres el que va a ejecutar la idea. Efectivamente. El más importante. Bueno, vamos a jugar, si te parece, a definir... Hemos hablado de muchas características pues, de la personalidad que tienen emprendedores. Vamos a mencionar algunos emprendedores muy famosos. Y si quieres haces un comentario, como si tuvieras que analizarlo como un cliente más tuyo cualquiera, sí, ¿no? Sí, sí. Y vemos qué podemos aprender de ello. Por ejemplo, siempre nos vendrá a la cabeza Elon Musk. De Elon Musk, bueno, aparte de que es un tío peculiar, las ganas de romper con el futuro, o las ganas de inventar el futuro, yo diría. O sea, innovación pura y dura. Todos los emprendedores, emprendedores que realmente cambian el mundo. Cambian la sociedad. No el que crea una cafetería, que también, con todo el respeto, es un emprendedor, porque se está jugando eso. Por supuesto. Pero si haces una cafetería y se te ocurre hacerla con un café, estás cambiando el futuro, ¿no? Hay un libro por ahí ya antiguo, de Hammer y Prahalan, que decía Competing for the Future, que si tú quieres ser competitivo en el futuro, crea tú el futuro. Claro, ¿a quién se le había ocurrido los coches eléctricos, lo del cohete que va a la luna para cualquiera, o lo del mine este que te van a poner en la cabeza? A nadie. Está creando. Entonces, claro, esa innovación tan brutal, tan disruptiva que dicen los cursos, es que es muy disruptiva, sí, pero primero hay que pensarla, porque es casi ciencia ficción, y después ponerse manos a la obra. Y, bueno, por supuesto, aguantar que te llamen loco, etcétera, etcétera. Claro, ahí tiene que tener una autoeficacia muy, muy alta, ¿no? Y una confianza en sí mismo de que realmente esa idea loca es capaz de materializarla, que yo creo que eso el 0,00001% de la población lo tiene. Claro, ¿sabes por qué? Porque confían en ellos mismos y no escuchan tanto a la gente, escuchan más su interior. Pero lo mismo que hablamos del libro antes de Elon, de Elon, al final el mejor código lo hago yo. O sea, no creo que sea una persona fácil de trato. No, de hecho en su biografía pues lo dejan claro, ¿no? Y sí que tiene ciertos rasgos TEA, ¿no? De trastorno del espectro autista, ¿no? Siempre se dice de que parece que tiene una personalidad Asperger, ¿no? Claro. Bueno, un trastorno Asperger, no una personalidad. Exacto, hay algo raro, pero si tú te vas a Steve Jobs y te ves la biografía, también era un tío muy raro, no terminó ninguna carrera. Y entonces lo que iba... claro, él decía, yo me interesan distintas cosas. Había una de las cosas que le obsesionaba, que era la caligrafía. Por eso que Apple tiene tantísimos estilos de letras, porque le obsesionaba la caligrafía. Entonces iba a clase de caligrafía, luego se iba cambiando de universidades, porque lo que le interesaba era el conocimiento, ¿no? Entonces es gente distinta. Insisto, que no estamos hablando del que... Con lo de la amabilidad me ha recordado a Steve Jobs, porque es verdad que también lo reflejaban como alguien muy difícil de tratar, sí, y que trataba mal a sus empleados y que generaba turbulencias en su entorno, ¿no? ¿Y Amancio Ortega? Bueno, Amancio para mí es uno de los héroes, primero porque yo tuve mucha relación y tengo relación con Galicia, ¿no? Y bueno, pues, Amancio yo creo que es o sea, de Amancio, ¿qué decir de Amancio que nos haya dicho? Ya, mira, una de las cosas que más me sorprendió hace años fue hablando de Terra. ¿Tú te acuerdas del portal de Terra? Recuerda. Telefónica, Terra, los primeros me suena un portales. montón. Que cuando en el año 2000 empezó el boom de Internet y bueno, Terra era el portal que si vas... Entonces, bueno, pues de alguna forma, pues, hablando, hay que invertir en Terra. Y decía, sí, en Terra.
Y en Terra invertido. En Terra invirtió. ¿Cuántos edificios tiene Amancio? Esa es la razón de Zara. Realmente lo que es, ahora ya es, pero empezó siendo un emporio inmobiliario. Entonces, a mí de Amancio me sorprende, aparte que luego, bueno, pues fue capaz de integrar todas las operaciones, la logística, fabricar colecciones que echó, o sea, creó otra categoría de mercado, porque echó a todos los competidores. Un diseñador planea un diseño de, iba a decir Navidad, bueno, de primavera, lo diseña, lo hace, lo pone, lo exhibe, pum, y lo vende. Si no funciona, Benetton, ¿te acuerdas de Benetton? Sí. Pues ya sabes. Si no funciona, adiós. Él dijo, yo esto no lo hago. Yo solamente voy a hacer cosas que funcionen, como la bata con el cuello de... Y entonces, claro, a partir de esa idea, que es de pura curiosidad, decir, oye, si yo puedo hacer esto, no voy a tener stock, porque todo lo que es mucho más complejo, ¿no? Pero al final, prenda que no se vende, prenda que se deja de fabricar. Por eso Zara acaba con las colecciones. Entonces, y si hay prenda que se vende, prenda que se empieza a fabricar. Entonces, es una ingeniería de empresa. Y luego, obviamente, pues ha capitalizado todo eso pues, en los mejores inmuebles en el mundo entero, ¿no? Que eso es el verdadero potencial, ¿no? Pero todo esto surge de una tienda pequeñita en La Coruña, de vender batas de guata, y decir, oye, si yo puedo fabricar esta bata con el cuello, se lo voy a vender a esta señora, porque no se va a llevar las dos. Pues hagamos esta bata con este cuello. Y a partir de ahí surge todo. Qué bueno. Pues la verdad que tener esa capacidad de crear donde no lo hay me parece brutal. Y yéndonos más a territorio más estadounidense, Oprah Winfrey, por ejemplo, por poner una emprendedora. De Oprah yo destacaría fundamentalmente algo muy presente en las mujeres emprendedoras, que es la sensibilidad hacia los demás, la obra social, el ayudar a los demás. A lo mejor digo una barbaridad y no quiero que se me enfade ninguna escuchanta, ¿no? Que dicen ahora, pero al final las mujeres tienen un componente maternal importante, que es de cuidado. Entonces, a la hora de emprender, siempre suelen llevar emprendimientos, suelen llevar, no todas, pero suelen llevar emprendimientos destinados a bienes, a temas sociales, a ayuda a los demás. Que en el fondo, para mí es el buen emprendimiento casi, porque al final emprender es hacer algo para el beneficio de la sociedad. Sí, pero en este caso, de las personas, por ejemplo, hay más médicas que ingenieras. Sí, sí, sin duda. Ese punto existe, esa tendencia a ayudar a los demás, a hacer cosas por ayudar a los demás, incluso a nivel, como te digo, social, de voluntariado. O sea, tú revisas todas estas, grupos de emprendedoras y, bueno, pues hay problemas para captar emprendedoras que quieran emprender tecnológicamente, porque a los inversores lo que les interesa son temas tecnológicos, porque permiten una escalabilidad brutal. Es decir, la tecnología te permite no tener que contratar mucha gente, no tener o incrementar costes fijos de plantilla, con lo cual los márgenes son exponencialmente altos y aquello se vende, ¿no? Entonces, les cuesta mucho encontrar mujeres dentro de la tecnología. Y sin embargo es muy fácil pues, encontrar en medicina, en psicología, en temas humanitarios, en la mujer. Oprah es un ejemplo de esto, porque lo que ha creado al final es alrededor de ella, pues, como persona mediática, pues todo un conglomerado de empresas sociales que se dedican a ayudar a los demás. Bill Gates, por ejemplo, que ya antes se escuchaba mucho, pero ya se escucha cada vez menos. Un copión. Sí, ¿no? Un copión, porque bueno, Steve Jobs fue el primero que creó el código para hacer funcionar el Mac II, creo que se llamaba, el Apple Mac II, y lo hizo público, el famoso procesador. Y entonces llegó Bill y lo copió. ¿Vale? No, pero Bill Gates lo que tuvo fue esa visión de decir, oye, ¿y si hay un ordenador en cada casa? Piensa que en aquella época lo que se estilaba era IBM y las grandes máquinas, como esta habitación, un ordenador, ¿no? Entonces era impensable, fíjate, era impensable que pudiera haber un ordenador en cada casa, impensable. Entonces a Bill Gates lo que se le ocurrió es decir, oye, ¿y si nosotros ponemos el software a las máquinas en vez de fabricar la máquina y que otro fabrique la máquina? Entonces creó Windows. Claro. Con el famoso procesador, creo que era el 086, luego el 286, 386 hasta el día de hoy. Fíjate la visión de pensar que ahora mismo estamos todos con un móvil en la mano, que es realmente un ordenador en el bolsillo lo que llevamos, ¿no? Apple lo mismo. O sea, Apple lo que pasa es que ahí se peleó
cosas algo que ya ha hecho, es decir, como crear un propio mundo muy basado en el diseño, porque este hombre estaba obsesionado con la caligrafía, con el diseño, y por eso era una plataforma muy orientada al diseño profesional y mucho menos a lo ofimático. Y ahora ya pues prácticamente son Mac y son perfectamente compatibles, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Has visto las Apple, la Vision Pro? ¿Por dónde crees que va a salir todo el tema de todo lo que viene en el futuro en cuanto a realidad aumentada y demás? Lo tienes ya. O sea, el pensar. Lo que no sé es cómo vamos a ser capaces de ir por la calle. Yo ya me las he probado. No sé si no eran de Apple, era otra marca, pero es súper interesante porque incluso con los manditos van marcando todo el entorno donde te estás moviendo para que no te choques. ¿Vale? Pero lo que antes nos parecía tan raro, que era ir con el móvil poniendo WhatsApp por la calle, ahora vamos a ir con las gafas. Entonces, el problema es que ahora cuestan 3.000 y pico euros, que todavía no están muy desarrolladas y que todavía están casi en fase beta. Pero pasado mañana se acabó. Es decir, los que nacimos en finales de los años o principios de los 70, pues los primeros videojuegos que teníamos eran 2 palitos jugando al tenis en una pantalla. Ahora fíjate los videojuegos que hay, pues el siguiente paso será la realidad absolutamente inmersiva. ¿Esto qué va a permitir? Pues nos va a permitir a nivel formativo, a nivel experiencial, es brutal, o sea, te cambia todo el concepto, ¿no? Apple en cualquier caso ya tiene un anillo que han sacado, que ya está, que ese va a ser la bomba. Es un anillito de Apple que no sé si 100 y pico constantes vitales te da, o sea, que genial para las empresas de medicamentos y demás, pues vas a ver cómo estamos todos cableados a nivel... Wow. Ya está en fase beta, ya está probado. Qué bueno. Pero las gafas, la realidad, todo eso, vamos, fundamental. Viene un futuro que intimida, pero a la vez genera muchísimo interés. Intimida, pues imagínate, ¿no? Lo del famoso tren y los indios, ¿no? Y, o sea, pues, hay un punto que a mí me preocupa, ¿no? Que es la capacidad de asimilación que tiene el ser humano. Hasta ahora los cambios, todos los que nos están escuchando saben pues, que los cambios pasaban cada no sé cuántos años, entonces ahora los cambios son casi a diario. La exponencialidad. Claro, esa exponencialidad de los cambios, yo creo que entre otras cosas te lleva a prestar muy poca atención a las cosas. Y aparte que nos lo están fomentando con los Twitter, realmente... Perdemos atención. 3 segundos, 4 segundos, claro. El otro día me decía una clienta, decía, no, es que yo ya tengo más de 50 años y claro, a mí ya me cuesta concentrarme, he perdido... Digo, no tiene por qué, el cerebro mejora. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados ya a no prestar atención. Es muy raro encontrarte una persona que sea capaz de leer 100 páginas seguidas en un día. Claro, porque los estímulos son cada vez más rápidos. Ahí está. Entonces, esa capacidad, esos assimilation points que se llaman, la capacidad de resiliencia, empezó a estudiarse en las teorías de gestión del cambio. No me acuerdo ahora el autor, ¿no? Pero uno de él empezó a trabajar con la asimilación del cambio, ¿no? Y diseñó lo que eran los assimilation points, que eran los puntos de resiliencia que tenían las personas. Lo que nos encontramos ahora es que el cambio es tan brutal que exige una flexibilidad bestial. Entonces, no sé, al hilo de esto, qué va a ocurrir en un futuro cercano con tanto cambio. Es decir, hasta qué punto vamos a decir, lo asimilamos o crujimos, ¿no? Como les pasa a la tercera edad con los bancos y las APPs y... Que es normal, es entendible, porque es verdad que no. Todo va a una velocidad a la que no estamos capacitados para subirnos a ese tren. Efectivamente. A salvo que te guste mucho el tema de la tecnología y... es normal. Bueno, Javier, pues ha sido un placer, hemos charlado de muchas cosas, realmente interesante porque se aleja mucho de lo habitual, ¿no? En este canal, pero creo que al final es muy interesante analizar perfiles psicológicos, en este caso del emprendedor, pero creo que es aplicable a muchas facetas de la vida. Así que ha sido todo un placer tenerte por aquí, en Málaga. Un placer mío y de verdad muchísimas gracias. Además, una ciudad como Málaga, que para qué más, y cerquita de Semana Santa que estamos ya, así que encantado, Borja, muchísimas gracias y las veces que quieras que vuela, yo encantado de charlar. Pues seguro que sí. Gracias a todos vosotros por vuestra atención, nos vemos en el siguiente episodio que será el 33 y os recuerdo que tenéis todos los episodios pues, disponibles en las plataformas de audio como Spotify y otras, además de en YouTube. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente y a seguir empoderando.